Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Católicos contra el Liberalismo. Vamos a transmitir esta charla, esta conferencia, disertación acerca de un personaje maravilloso, lleno de un pensamiento bastante útil e interesante para el católico en el mundo de hoy, sobre todo tan apabullados, tan acribillados por ideologías perversas que lo único que hacen es dificultar el bien común en la sociedad. Soy Aarón y bueno, aquí está presente también mi compañero Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas. Buenas tardes, Aarón. Un gusto de nuevo estar con vos y bueno, ser parte de esta charla de formación y bueno, seguramente vamos a recibir buenas fotos. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad, Gabriel, de estar aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar primeramente con una breve lectura del perfil del profesor Emanuel Berterame, quien va a ser el conferencista de hoy. El profesor Emanuel Berterame desde Argentina nos va a hablar acerca del profesor Jordán Bruno Yenta. Él es licenciado en Filosofía y en Ciencias Económicas, docente universitario, diplomado universitario en Pensamiento Tomista, Ciencias Sagradas y Sagrada Escritura, así como también coordinador de la Universidad FASTA. Y el contexto del que nos va a hablar es pues el pensamiento, ¿no? El católico en la Argentina. ¿Nos podrías comentar un poquito brevemente acerca de eso, Gabriel? Sí, bueno, la Argentina siempre ha estado con el problema de que se ha desarrollado gran parte de su historia eh, sobre el liberalismo. Desde que, desde que tuvo su propia, desde que tuvo soberanía, la Argentina ha estado con esa lucha entre, entre un país independiente, suponiendo la tradición hispánica, con la cual tuvo sus primeros momentos, nacimiento a través del virreinato del Río de la Plata, o de seguir la línea extranjera, afrancesada o inglesa. Entonces, bueno, la Argentina se ha desarrollado así, eh, especialmente desde el 1850, y, y bueno, todo ese desarrollo, eh, el liberalismo ha ganado gran parte de esos fundamentos que quiere ser del Estado argentino, pero a lo largo del tiempo hubieron personajes católicos, tradicionalistas, que fueron mostrando los errores del liberalismo y que bueno, lograron gran, una gran escuela de formación para diversas personas que bueno, han tratado de ir en contra del liberalismo en la Argentina. Y bueno, uno de esos personajes es Noguenta. Así que, pero eso se lo dejo al profesor que él nos va a iluminar sobre este gran personaje de la historia argentina. Así es, muchas gracias, Gabriel, por esta breve introducción y pues presentamos directamente al profesor Emanuel Berterame. Bienvenido, profesor, muchas gracias. Buenas tardes, Aarón y Gabriel. Muy La verdad que gracias. Un honor estar acá con ustedes compartiendo. bien. Agradecemos esta oportunidad y pues bueno, puede comenzar a hablarnos acerca de este gran personaje y al final tendremos una sesión de preguntas si es que el público tiene alguna. Por favor. Con mucho gusto. Bueno, primero que nada, para hablar de Jordán Bruno Genta, lo principal es contextualizarlo. Jordán Bruno Genta nació un 2 de octubre del año 1909 y falleció, es una manera de decir, porque en realidad fue asesinado un 27 de octubre con un mensaje muy claro sobre el grupo que lo asesinó. Un 27 de octubre del año 74, años convulsionados para la Argentina, años de conflictos,
que aún hasta el día de hoy nos han dejado una huella difícil de cicatrizar. Y eso que estamos hablando ya casi de medio siglo transcurrido desde entonces. Jordán Bruno Guenta fue asesinado un domingo por la mañana al salir de su casa, cuando éste se dirigía a misa. El grupo que se atribuyó su asesinato fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una de las tantas agrupaciones marxistas y de izquierda que empleaban la lucha armada para imponer su sistema político comunista. Para situarlos un poco en contexto, en los años de plomo, como se dice aquí en Argentina, hubo diversas células armadas de la guerrilla. Muchas de ellas fueron entrenadas en Cuba bajo el mando de Fidel Castro y utilizaron gran parte del país, una zona puntual en Tucumán, la provincia más pequeña del país, pero en el monte tucumano llevaron a cabo entrenamientos, se instalaron estas guerrillas y de allí, bueno, se fueron expandiendo a diferentes puntos del país. Su objetivo era instaurar una dictadura comunista y para ello secuestraron y asesinaron empresarios, uniformados, también personas de la política, ¿no?, que se oponían a este tipo de idea y de objetivo que tenían. Y entre los asesinados está el profesor Jordán Bruno Guenta, que si bien no era un político, un empresario ni nada que le parezca, era un catedrático universitario, que también por razones políticas en su momento fue desplazado de la universidad, porque su pensamiento católico, crítico tanto hacia el comunismo como hacia el liberalismo, le valieron la cruz. Entonces, bueno, Jordán Bruno Guenta, para nosotros, por lo menos para muchos católicos que adherimos, tiene una causa abierta de canonización en Argentina, la cual algunos tenemos la esperanza, ¿no?, de que un día se logre llevar a cabo y realizar, porque realmente lo merece. Bueno, contextualizado un poco el tema, puntualmente de Jordán Bruno Guenta, lo que voy a rescatar hoy es, como el título lo dice, ¿no?, la opción política del cristiano. ¿A qué nos referimos con esto? A que en muchas cuestiones se dice que el cristiano no tiene postura política o que debe ser apolítico o cuestiones así, pero eso es una concepción muy errónea porque el magisterio de la Iglesia, de hecho hasta la tradición, tiene una postura política muy bien definida y no de hoy. Venimos desde hace centenarios de años atrás, en la cual los doctores y padres de la Iglesia han realizado sus diversos aportes para lo que nosotros hoy en día conocemos. Y antes de llegar a este tema, lo primero que vamos a ver en Guenta es lo que él llamó los falsos esquemas ideológicos. ¿A qué nos referimos con esto? A su crítica a las ideologías. Porque un pensamiento libre exige siempre en el cristiano un examen crítico de cualquier ficción mental que se pueda parcializar o distorsionar desde la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que para hablar de una verdadera libertad o liberación, todo postulado debe ser mirado desde una óptica crítica. Eso es lo que permitirá llevar en el camino de la verdad y en base a eso obrar en consecuencia. También un tema a tener en cuenta es que la universidad, y lo digo con pesar porque soy universitario y además soy un gran defensor de la universidad, pero la universidad ha servido de gran propaganda para influenciar en las ideas tanto comunistas como liberales. Sin embargo, la postura católica o la postura tradicional ha sido dejada de lado y bueno, para eso, a Dios gracias, están las universidades católicas, ¿no?, que son las que suelen rescatar estas cuestiones. Lo primero que vamos a ver en este tema es una definición interesante del profesor Jordán Bruno Guenta. La verdad es lo que es, las esencias y su orden natural es lo primero que existe en la realidad. ¿Cuál es el primer paso de la ideología? Desconocer la esencia de las cosas. Una ideología busca la adaptación
de la esencia a determinado postulado, o toma una determinada parte, como en filosofía conocemos, ¿no? Distinguimos la esencia o la sustancia de los accidentes. Bueno, las ideologías por lo general toman una parte o varias accidentales, y en base a eso toman una postura, dejando de lado las demás cuestiones que hacen a la sustancia o incluso oponiéndose a las mismas. Entonces ahí ya nos encontramos con un gran problema, ¿no? Que es el relativismo por un lado y por el otro lado una falsedad de la verdad. Base a eso vamos a hacer hincapié en los esquemas ideológicos, digamos, por los que el profesor sostenía que se lleva a cabo la ideologización de la verdad. Lo primero que se sostiene es la supuesta primacía de la praxis sobre el ocio contemplativo, de la acción sobre la teoría pura. ¿A qué me refiero con esto? A que, si lo vemos desde el lado marxista, lo primero que ellos ven es la praxis, que no que todo se parte de la praxis, de la acción o de la práctica, para traducirlo, dejando de lado la cuestión esencial. Y es allí donde se presenta el principal problema. Para nosotros, quienes profesamos la filosofía realista, la práctica nunca viene sola. Siempre hay una teoría mediante la cual la práctica se lleva a cabo. Errónea o certera, pero siempre se parte de una teoría, o sea que es la primera crítica que se le puede hacer al esquema de ideologización. Segundo, se prescinde del sentido del ser y de lo permanente, de lo esencial, y se postula el devenir o el cambio como un proceso dialéctico, evolutivo o revolucionario. Y aquí nos encontramos con el otro problema, ¿no? Si hay algo que está en continuo cambio, en continua evolución, en continuo devenir, ¿hay esencia? No la hay. Por lo tanto, estamos ante una negación de la esencia. No podemos hablar de un postulado principal, es decir, que lo que hoy puede considerarse de determinada manera, a lo mejor mañana, pasado, o bueno, en el tiempo que sea, es dejado de lado. ¿Por qué razón? Porque ya el devenir cambió, se sostiene lo contrario, y es aquí donde muchas veces nos basamos para hacer la mayor crítica a la democracia. ¿Cuál es el sentido de la democracia? La soberanía popular, la soberanía de la mayoría. ¿Y hasta qué punto una mayoría puede decidir si está bien o está mal determinada cuestión? ¿Acaso porque una mayoría diga uno como ser humano va a poder volar por sus propios medios, nos van a salir alas y vamos a volar? La esencia y la naturaleza es algo que no depende de la soberanía popular, ni mucho menos de la voz de la mayoría. Continuando con esta cuestión, hay que tener en cuenta, ¿no?, que tanto el socialismo como el comunismo, su posición tiende a un planteamiento masivo y detallado, tanto de la economía, del derecho y de la política en general. La igualdad que ellos proponen, esa igualdad en la homogeneidad del uniforme o de lo masivo, en realidad es antinatural y por supuesto que anticristiano, porque solo mediante una opresión despótica se puede imponer en las relaciones humanas. No sé si estoy siendo claro hasta acá. La única igualdad posible para los cristianos es la igualdad en esencia, la esencialidad que hace al ser humano un ser racional. Esa es la igualdad. Lo que nos distingue, volvemos a la cuestión filosófica, de la sustancia y el accidente. Los accidentes es algo que nos distingue a todos los seres humanos. Por ende, negar en ese caso la esencia para igualarnos en cuestiones menores solamente se puede llevar a cabo desde la opresión. Y en la primera etapa de realización del socialismo, ellos, basándose en la soberanía popular que recién hablaba, ellos intentan reducir a todos los ciudadanos a la igualdad política, que es una igualdad abstracta en la cual, digamos, el ser humano termina siendo un número más. Nadie es quien vale según su función o según su responsabilidad, sino que todos somos iguales, independientemente
de lo que llevemos a cabo, de lo que no hay ningún tipo de distinción ni nada que se le parezca. Y siguiendo en este tema, la dialéctica socialista de la igualdad conduce inexorablemente a una sociedad sin clases, el mayor postulado del marxismo, ¿no? O sea, que se eliminen las clases sociales. Ese es su principal objetivo, ¿no? Al menos en teoría, más allá de que nunca pudo ser llevado a cabo. Si no hay una libre iniciativa, bienes propios, los hombres se convierten en un simple ente abstracto que no tiene ninguna función en particular, nada de importancia o nada que resalte a unos de otros, porque todos somos iguales. Para concluir un poco este tema, la unidad en el principio y en el fin, en este caso, entre el socialismo, decía el profesor Jordán Bruno Guenta, es la plutocracia. Si nos vamos al latín, ¿no? Plutocracia es el poder económico, el poder del dinero, para traducirlo un poco esencialmente, que son dos manifestaciones solidarias del ateísmo sistemático, porque ambas niegan a Dios. Los falsos señores del dinero, como lo llamaba Guenta, en lugar de a Jesucristo, ellos configuran el reino con su moral cumplida hasta el fin, pero en términos materiales. Y el socialismo, por supuesto, ¿no? Que al negar toda realidad trascendente, como estábamos hablando, la cuestión espiritual, de la esencia y la metafísica, también termina rindiéndose y reduciendo todo a la mera materia. Y es ahí a donde quiero llegar. Por eso comencé con la cuestión del socialismo y el comunismo, porque la crítica es la misma hacia ambos sistemas. Si bien son sistemas que a nivel político, a nivel económico, son opuestos, el liberalismo y el socialismo, mirado desde la óptica metafísica y esencial, en realidad son dos caras de una misma moneda, porque ambos niegan, o buscan negar, mejor dicho, la realidad trascendental, lo inmaterial, lo esencial en el ser humano, lo metafísico, lo que trasciende. No sé si voy siendo claro hasta allí. Distinguir estas cuestiones nos hace llevar hasta la metafísica de Aristóteles, ¿no? Que recién estaba hablando yo de metafísica, que el filósofo sostenía que la igualdad exacta no comunica con el bien ni el sentido de la justicia. Según Aristóteles, entonces, la igualdad no es justicia ni tampoco se comunica con el bien. Y da un ejemplo interesante que nos vamos a los números. 1000 es igual a 1000 en matemática, pero no es igual en moral. 1000 pesos en el bolsillo de alguien que tiene 1.000.000 no son iguales a 1000 pesos de alguien que no tiene nada más en su bolsillo. Un ejemplo claro, ¿no? Para darnos cuenta de que es imposible esta igualdad que se propone. Los talentos y las aptitudes, la sabiduría, la salud, o la ignorancia también en su defecto, la virtud o el vicio y las circunstancias, hacen que la desigualdad sea notoria entre las personas. La diferencia en cuanto a lo debido acusa las distancias en el valor. ¿A qué me refiero con esto? Dando otro ejemplo que no sea el del dinero. No es lo mismo un resfrío para una persona completamente sana que para una persona que ya viene con determinados problemas de salud, con bajas defensas, con otros daños de salud, para lo cual un resfrío suele ser más peligroso que para una persona sana. ¿Me explico? Esa igualdad a la que pretenden llevarnos, ese mundo de iguales y de que no hay diferencias, es literalmente imposible. Literalmente imposible, y por supuesto no que aparte de literal, también esencialmente imposible. En este caso también quiero citar un poema, que eso sí, si me permiten leerlo, porque no lo tengo en mente, que es de Juan Ramón Jiménez. Es un poema metafísico que nos esclarece el antagonismo entre lo distinto y lo igual, entre la jerarquía y la masa. ¿Por qué motivo? Porque también esta distinción de jerarquías y masas es importante. Según el socialismo o el comunismo, no existe la jerarquía, porque al ser todos iguales, estamos todos en el mismo nivel. ¿Me explico? Entonces Juan Ramón Jiménez, a través de este poema, nos intentó ilustrar. Lo que querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pajarito distinto, tiradlo.
Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Y el sol y la luna, dando en lo distinto. Altura, color, largo, frescura, cantar, vivir, distinto de lo distinto. Lo que sea, eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Un poema que grafica claramente, ¿no?, el conflicto entre la jerarquía y las masas, como dijimos. Y cómo lo grafica también hasta qué punto, ¿no?, porque los regímenes comunistas, cómo se caracterizan por la persecución hacia lo distinto. A quien no pueden lograr igualar, buscan perseguirlo, de hecho lo persiguen, incluso a riesgo de la propia vida de los diferentes. Bueno, y volviendo, retomando el tema anterior, ¿no? ¿Por qué hice la introducción con el comunismo? Bueno, creo que haberlo dicho ya, el profesor Jordán Bruno Guenta hace casi la misma crítica hacia el liberalismo. ¿Por qué motivo? Porque ambos sistemas, comunismo y liberalismo, terminan reduciendo todo a la materia. Algunos a la materia de las masas, a la cuestión manual, al trabajo de mano, al trabajo en masas. El liberalismo a la cuestión del dinero, a la cuestión del avance, del progreso tecnológico, pero materia, en fin. No sé si se entiende la cuestión. El liberalismo, por su dialéctica, iguala el socialismo en la abstracción y en la privación de lo inferior. La igualdad política por reducción de todos los ciudadanos a unos indiferentes. ¿A qué se llama esto? Soberanía popular. ¿Por qué lo digo? A unos indiferentes, ¿a qué se refiere? Un país, como el mío, voy a hablar en este caso de aproximadamente 70 millones de habitantes hoy, el hecho de que haya 69.990.000 que postulen una cosa, le resta importancia a los 10.000 que están fuera. Ahora, la pregunta es, ¿la postura de estos 69.990.000 cambia la esencia de algo? ¿Cambia la esencia de la verdad? ¿Acaso pueden cambiar una realidad metafísicamente así establecida? La cuestión jerárquica en el liberalismo también es algo que se suele criticar, pero ¿desde qué punto? El liberalismo, cuando llega a su radicalización máxima, es el poder del dinero. Y con esto no es una crítica ni al dinero, ni al avance económico, ni al progreso, por supuesto que no. Pero el régimen actual, mediante el cual se lleva a cabo, es la decisión de un grupo de burócratas, si se quiere, que tienen cierto manejo, cierto no, tienen el total manejo político, porque manejan la banca internacional. Y desde allí todos los países, y por ende los ciudadanos, somos rehenes de ello. Los países están permanentemente endeudados con la banca. Cada vez más. ¿Cuál es la garantía de los países para acceder a la banca? Sus recursos naturales. Y entonces ahí es donde se genera una cadena que nunca termina. Argentina, desde la presidencia de Rivadavia, que viene con el problema de la deuda externa. Es algo que no se ha logrado salir. Por más cuestiones, algunos gobiernos han intentado todo, pero la deuda externa es algo que tiene al país esclavizado. Y es ahí donde viene la mayor crítica. Porque cuando se habla de la igualdad social por supresión de las clases y jerarquías, el liberalismo le da ciertas libertades al individuo o a la sociedad en general para que el hombre se crea libre.
Por ejemplo, igualdad sexual por el divorcio, vincular y la indiscriminación de los hijos, una igualdad cultural por una educación en base a los reflejos condicionados y la supresión de las inhibiciones que atentan contra la libertad de los instintos. Este proceso de nivelación en la indigencia espiritual y material se corresponde con una concentración de bienes y de poderes en un pequeño grupo de potentados o en el Estado, absorbente y despótico. Por lo general, el Estado hace el papel de intermediario entre este pequeño grupo de poder que después, bueno, cada Estado sabe rendirle cuentas, ¿no? Y como dije, el sistema que actualmente suelen aplicar para esto es la deuda externa. La plutocracia, como se conoce a este sistema, emplea el sistema de explotación. Y a pesar del sesgo nacionalista que pueda llegar a haber en determinadas posturas políticas, esto avanza rápidamente hacia la instauración de un gobierno universal con una etapa continentalista. ¿Qué significa esto? Que cada país o cada nación no es autónoma como nos intentan hacer creer mediante, más allá de las cuestiones independentistas o sí, ¿no? Que cada país tiene determinado poder o algo, pero a la hora de la dependencia económica, de la cuestión de la deuda, y de esto, ahí hay una universalización total, y el verdadero poder que enmarca las naciones, vuelvo a repetir, está en la banca internacional, que es quien tiene de rehenes a los países con ella endeudados. También es donde a partir de allí, ya sea a través del socialismo o del liberalismo, se emplean determinadas políticas que hoy en día se conocen como Agenda 2030, que también van totalmente en contra del cristianismo, en contra de la esencia humana. Una de estas cuestiones son, por ejemplo, la política antinatalista del aborto, la legalización del matrimonio, como le llaman mal dicho, ¿no? Homosexual, el permitir la adopción por este tipo de parejas, bueno, y determinadas cuestiones que, si vamos al caso, son bastante comunes en todos los países. Por más que unos digan, bueno, pero acá hay un gobierno más de derecha, sí, puede entender más a la izquierda, puede entender más a la derecha, no lo vamos a negar porque tienen sesgos que los diferencian, pero a la hora esencial todos lo llevan a cabo, o la mayoría al menos, todos lo llevan a cabo. Y también es un hecho evidente, ¿no?, que el capitalismo liberal, a la sombra del Estado neutro, produjo una acumulación de riquezas, encauzándolas a la rebelión del proletariado hacia la esclavitud socialista. ¿Qué significa? Que debido a las fallas del liberalismo, se termina cayendo en el socialismo, incluso a veces por el mismo pedido popular. Y es ahí donde vamos a Jordán Bruno Venta. Dichas estas cuestiones de ambos sistemas, Jordán Bruno Venta, el profesor Jordán Bruno Venta, fue un acérrimo enemigo de estas ideas. De la misma manera combatió a una y a la otra. Si vuelvo a situarnos en el país, como dije, que era un tiempo de conflicto revolucionario, diferentes facciones se enfrentaban, disputaban el poder en Argentina, unas más de derecha, otras más de izquierda. Ahí es donde estaba el profesor Jordán Bruno Venta y otro grupo de intelectuales que estaban en el medio, si se quiere, con la tradición, con una postura netamente tradicional y religiosa. Jordán Bruno Venta fue interventor de la Universidad Nacional del Litoral, situada en Santa Fe. Sus posturas políticas lo fueron poco a poco alejando del mundo universitario, y su voz fue cada vez más silenciada. De hecho, sus obras, incluso la que yo estoy tratando en este momento, que es la Acción Política del Cristiano, fue llevada a cabo y realizada desde su cátedra privada. De hecho, hasta el día de hoy hay muchos intelectuales que fueron formados en esa cátedra del profesor Jordán Bruno Venta, y uno de ellos es Mario Caponeto, con quien hemos compartido en la Universidad FASTA. Él es esposo incluso de la hija mujer del profesor Jordán Bruno Venta. Esto lo cito a colación nada más. El profesor Jordán Bruno Venta, a través de su cátedra, sus declaraciones y de su labor editorial y periodística, criticaba tanto al comunismo como al liberalismo. O sea, él presentaba una verdadera opción
para que el cristiano pudiera emitir su postura y elegirla. ¿Cuál era esta? Una postura que no deje de lado la esencia, que no deje de lado el ser, que respete la jerarquía como Cristo mismo manda. Una postura que no se deje engolosinar, ya sea por un progreso desmedido o por un sentimiento fuerte de igualdad. Los cristianos que se sienten atraídos por el socialismo les enseñaba que debían cuidadosamente mediar el grado de compromiso posible con estas corrientes, porque en sí eran contrarias a la fe. El profesor Jordán Bruno Genta abría mentes, despertaba conciencias y enseñaba que tanto el socialismo como el liberalismo eran contrarios a la fe. El liberalismo no se podía ver como remedio al socialismo, porque nacido desde la Revolución Francesa, con todos los crímenes y la sangre que esta misma derramó, ellos mismos eran antirreligiosos, anticlericales. Se oponían al rey, se oponían a la instauración del reino de Cristo en la tierra. Esa cuestión el profesor enseñaba, que ni uno ni otro era la solución. Ese despertar de conciencias fue lo que le hizo ganar el odio de gran parte de la sociedad y de los bandos políticos de ambos lados. Tanto así que un 27 de octubre del año 1974 fue asesinado de 11 balazos al salir de su casa. Y el mensaje fue contundente. El Ejército Revolucionario del Pueblo se adjudicó su crimen. Me gustaría, si hay hasta aquí alguna cuestión, alguna duda, algo antes de continuar o algo, los escucho. Bueno, vamos a continuar entonces, si está claro. La verdadera postura del cristiano, o la opción política del cristiano, si se quiere, hablando de la obra que estamos, lo voy a leer en las propias palabras del profesor Genta. El reinado de Cristo es trascendente y jerárquico. Hace de los distintos uno solo. En cambio, el reinado del anticristo es universalista, de los iguales en su indigencia material y espiritual, en su servidumbre irremediable bajo el yugo de los banqueros ateos y apátridas, y en lugar del verdadero Señor, los señores del dinero en figura de amigos de los pobres. Los cristianos que realmente busquen una postura política con la cual ser coherentes, debe ser aquella que postule instaurar el reinado de Cristo en la tierra. Y esto no significa de ninguna manera igualdad. Las jerarquías son fundamentales. Las jerarquías políticas, sociales, la distinción una de otra. Y ahí es donde cabe la aclaración también. Cuando muchos cristianos confundidos sienten que la igualdad o el postulado del socialismo es lo que hace una postura cristiana, y están equivocados. La única igualdad que el cristiano sostiene es la igualdad en lo esencial. Desde que Dios nos creó a su imagen y semejanza, esa igualdad es la que todos los cristianos tenemos. Después tenemos la libertad, y voy a citar una parábola muy conocida por todos, que es la parábola de los talentos. Dios le dio diferentes talentos a 3 hombres diferentes. Hubo el que lo multiplicó, 2 lo multiplicaron en mayor o menor medida, pero hubo uno que se lo guardó. ¿Qué hizo Dios con el que se lo guardó? Se lo quitó y lo dejó en la miseria. Los talentos que tenemos cada uno es lo que nos hace diferentes a los demás. Saber cuál es el talento de cada uno de nosotros es nuestra tarea.
por supuesto que explotarlo y llevarlo a cabo. Me gustaría escucharlo, Jarón y Gabriel. Hola, hola, buenas. Sí, bueno, muchas gracias, muy interesante la disertación hasta el momento. Es efectivamente un asunto de importancia para los católicos de nuestra época y pues bueno, algo que hace mucha falta que conozcamos. ¿Qué dice Gabriel? Bueno, muy bueno eh, sobre, sobre todo cómo ha relacionado la cuestión política, la opción del católico en la política, justamente, eh, todas las ideas que Jordan Bruno Venta tenía en su mente como profesor y como intelectual, y que no tuvo miedo de, de manifestarlo en los diversos lugares en donde estuvo, ya sea como profesor universitario, y, y bueno, todo eso seguramente le trajo muchos enemigos. Exactamente, y principalmente no por los tiempos convulsionados que se vivían en el país en ese tiempo. O sea, a nivel mundo en realidad se vivía ese conflicto, ¿no? Entre las guerrillas de izquierda, entre las posturas de derecha, era una cuestión medio bastante universal en ese tiempo, pero aquí en Argentina estaba muy arraigada. Profesor, ¿y cómo vería usted una opinión poniéndonos en lugar de Genta, eh, el momento actual de la Argentina, especialmente, donde, bueno, El, si no a desea ver, manifestar su postura, pero tiene total libertad bueno, de este momento con Javier Milei, a ver si entiendo, que, bueno, nos referimos a qué abiertamente postura se tendría muestra Genta, liberal. nos referimos a ver a qué postura tendría Genta sobre la Argentina, sobre la cuestión política de Argentina hoy. Claro, con el Sí, sí, no, que de bueno, más en está su decir momento que... muchos católicos No, no, te escucho, te escucho. sí, no, que bueno, que muchos católicos se vieron como eh, del lado de- de apoyar a Javier Milei, que bueno, que estos últimos meses como que han ido cambiando, se han dado cuenta que no sirvió de mucho ese apoyo. Sí. Vamos a dejar que Genta te conteste eso. El cristiano no puede optar acerca de lo indiscutible. Debe reconocer y afirmar el orden natural y el trato de honor que corresponde a la persona humana, sin discriminaciones de ninguna especie. El cristiano tiene que aceptar la constitución de la familia, de la propiedad privada, de la profesión organizada, de la escuela, de la universidad, de la empresa económica, del municipio, de la nación, del Estado. Cristo es el autor y restaurador del orden natural. Cristo reina sobre nosotros, no solo por derecho de naturaleza, sino por derecho de conquista en fuerza de la redención. Cristo es el verdadero libertador, el protector y defensor de cada hombre, sea cual fuere su condición. Por esto es que el orden cristiano de la sociedad y del Estado no puede lesionar ni rozar siquiera la dignidad del hombre alguno. Por el contrario, es la máxima afirmación de su verdadero ser. En respuesta a tu pregunta, las políticas llevadas a cabo por este gobierno que atentan contra la dignidad principalmente de los sectores más vulnerables, están criticadas en lo que te acabo de leer, en el párrafo que te acabo de leer. Hoy Jordán Bruno Venta, te puedo asegurar que estaría más silenciado que quizás lo estuvo en los años de su vida.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Muy interesante respuesta. Y con respecto a los libros de don Jordán Bruno Yenta, ¿cuáles recomendaría para el público? Para empezar e ilustrar en la cuestión política, el libro que estuvimos tratando nosotros, Opción Política del Cristiano. Es el libro, es una obra muy clarificadora, que de hecho son apuntes universitarios que Genta utilizaba para llevar a cabo sus cátedras, y con la claridad y la precisión necesaria para que cualquier persona, incluso que no tenga una preparación universitaria superior o algo que le parezca, es muy claro a la hora de explicar las cuestiones políticas y cuál debería ser la postura de un cristiano frente a cualquier gobierno. Súper, súper, súper. Muchas gracias. Muy buena respuesta. De momento no tenemos preguntas de público, pero sí algunos comentarios. Por ejemplo, uno de ellos dice, uno de esos comentarios dice Rosana Or, creo que a veces se deja de lado la política y se cree que Dios va a venir a resolver lo que no somos capaces de hacer. Hay que involucrarse en política y que sea católica. Y si no existe, hay que ser capaz de crear un movimiento político católico. ¿Qué opina de eso, profesor? Totalmente de acuerdo, porque de hecho es lo que proponía Genta. Al no haber una postura cristiana en la cual instaurarse, bueno, él llamaba a los cristianos a formarse y a poder llevar a cabo una política. Ya sea, si desde de entrada no se podía desde el gobierno, bueno, se empezará por la escuela, se empieza por la universidad o por determinadas cuestiones, pero él a eso llamaba Genta justamente, a formarse primero en la tradición y en el magisterio católico para luego llevar a cabo una política. Súper, súper. Excelente. Lo que debemos hacer entonces es participar en política. Otro comentario de Rosana Or dice, otro libro que se puede recomendar es Para que él reine de Jean Uset. Eso dice. Para que él reine. Bien. Bueno, ¿en algún otro comentario que quede pendiente por hacer, Gabriel, profesores? ¿Sí? Bueno, de algún modo Argentina ha tenido varios intelectuales de renombre que como Bruno Yenta, de algún modo formaban a los diversos católicos, a la gente que estaba interesada en la verdad política según el orden natural. Carlos Saqueri bien fue asesinado. Sí, Carlos Sacheri, exactamente, que exactamente Entonces, en circunstancias sí, similar a Gente, exactamente, y por las mismas razones, Carlos Sacheri, sí, sí. Con la diferencia que, exactamente. bueno, una simple aclaración porque no es el tema de la charla de hoy, que si me lo permiten será en otra ocasión, pero Carlos Sacheri, aparte de la cuestión política y gubernamental, así como tratamos con Genta, ¿no?, y la crítica hacia el liberalismo y el comunismo, Carlos Sacheri observaba esta cuestión y esta infiltración en la misma Iglesia Católica. Sí, podríamos hacer otra charla referida a Carlos Saqueri, Por eso digo, pero quedará para otra charla porque no es tema de la cuestión, pero sí, sí, tiene mucho que ver en cuanto a la crítica, ya sea hacia el liberalismo y al comunismo, como vinimos bien en esa cuestión, en ese sentido. Pero Carlos Sacheri observó algo más, que era esta misma infiltración, como digo, incluso siendo él un ferviente católico, observó esta infiltración dentro de la Iglesia Católica. Así es. Muy bien. Perfecto, va a ser un excelente tema. Ya hay una pregunta, dice Pablo Cruz, ¿por qué Yenta defendió el nacionalismo? ¿Me repetís la ¿Qué pregunta, dice, por favor? profesor? Dice la pregunta, ¿por qué Yenta defendió el nacionalismo? Bueno, Genta tenía una postura frente a eso, sí, nacionalista. ¿Por qué motivo? Él siempre decía que nuestra primera patria es, así como se ama a la madre, se debe amar a la patria por un hecho de pertenencia hacia ella. Pero la manera de amar a la patria, por ende, traduzcámoslo ser nacionalista, era
defenderlo de estas dos corrientes que se querían infiltrar. Una al servicio de la esclavitud, ya sea de un Estado omnipotente que nos iguale a todos. La otra al servicio de un poder económico que se lleve absolutamente todo y no quede nada para el país. Es decir, al defender el nacionalismo, lo que él también defendía era la soberanía del país, para que no sea incautado por ninguna de las dos corrientes que acabo de mencionar y criticar. Ok, ok. Interesante. Estos son los motivos por los que el profesor Yenta defendía el nacionalismo. Súper. Te Dice escucho otro muy bajo. comentario de Rosana. Hola, sí, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Ahí sí, ahí te escucho Sí. mejor, sí. Ok, súper, perdón. Otro comentario de Rosana Or dice, uno de los pensadores contemporáneos de hoy, especialista en economía, es Dante Urbina. Muestra cuál es el camino dentro del pensamiento católico y su accionar ante las ideologías y modelos económicos liberal y socialista, el modelo distributista, dice Rosana Or. Sí, justamente Dante fue uno de los disertantes que hemos tenido en Católicos contra el Liberalismo. Si bien el modelo distributista no está bien aclarado, no está bien desarrollado en Genta, sino eso es anterior a Genta, es en Chesterton, más bien fue el que postuló lo que es el modelo distributista, que es el que toma la Iglesia Católica como modelo económico a seguir. Así es, así es. Excelente, muy bien. Bueno, profesor, esta ha sido una maravillosa charla. Seguro que el público habrá aprendido bastante y habrá material para tomar muchos apuntes y estudiarlo. ¿Qué dice Gabriel al respecto? ¿Algún comentario más que hacer? Hola, hola. ¿Escucha Gabriel? Sí, claro. Decime. Sí. ¿Algún otro comentario más que quieras hacer al respecto? No, una pregunta, profesor. Sí. ¿Qué, si en algún momento Genta habló o sobre sus principios, sobre el tema de los partidos políticos? ¿Qué papel juegan en el orden político de las A ver, naciones? en el orden político, los partidos políticos son de importancia porque justamente son la herramienta de la participación política, con la diferencia que tenemos que situarnos en el contexto de Genta, como dije hoy, ¿no? En el cual todos los partidos políticos estaban influenciados, ya sea por una corriente o por otra. Por eso mismo él hacía esta crítica ambivalente y planteando una tercera opción, porque es decir, sea de un lado o sea de otro, él decía que los partidos políticos estaban ya infiltrados y contaminados por esta ideología. Si no era una, era otra, o sea que no eran la solución al respecto. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Que hay que situarse en el contexto político que él estaba viviendo y lo que se estaba llevando a cabo tanto en Argentina como en los alrededores. Muy bien, así es. Sí, es una herramienta que hay que saberla utilizar y que, Por supuesto. bueno, también juega mucho el tema de la prudencia y bueno, por eso hay que empaparse de los buenos principios legales. Primero saber lo que es el veneno de la ideología y después, Totalmente. bueno, seguirse formando con Sakeri, con Yenta, con otros pensadores Sí. Si sobre se la quiere filosofía incluso política con y luego de Julio ahí. Mendiele, si se quiere incluso para otra ocasión con Julio Mendiele también, que era un sacerdote, un predicador tomista, que también fue formador de muchos hombres del nacionalismo, justamente por sus posturas, ¿no? Y sus fuertes críticas hacia la política en general. Perfecto. Perfecto. Será un Muchas gusto gracias, tenerlo profesor. para próximas oportunidades, profesor. Muchas gracias por la Para cuando exposición. gusten. Bueno, No, por favor, para cuando gusten. perfecto. Muy bien. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por sintonizar esta charla. Va a quedar grabada en la página y también se va a subir al YouTube. Hasta en una próxima Perfecto. ocasión y Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Igualmente.